Empezamos una serie llena de mucha espiritualidad, con actas que hablan de forma directa, que dan sentido a las menciones del margen del acta, que son lo que yo le llamo esa sección de los hechos de los apóstoles de esta espiritualidad, tanto por esa parte laical que guiaba a los jóvenes como Miriam de Vieda, pero también por la parte sacerdotal de esos jóvenes que terminaron siendo los primeros presbíteros de la comunidad de la Inmaculada Concepción. Me refiero al padre José Joaquín Parra Sáchica, quien en esta ocasión nos habla de su testimonio personal, sus andanzas como joven del grupo del barrio Caldas, de su labor de catequista, de sus estudios en la Facultad de Arquitectura, de su trágico suceso donde es golpeado y botado en un basurero detrás de la facultad un 28 de octubre. Pues la grabación de este programa se dio un 20 de octubre del 2020. Así que no pudo ser más providente para recordar esta tragedia que terminó en milagro, pues salió de su coma gracias a varias jornadas de oración de esos mismos grupos de jóvenes en los que él militó. El entonces joven José Joaquín tuvo que pasar cerca de 3 años en terapia hasta recuperar sus habilidades de coordinación motora. Escucharemos acerca de su primer encuentro con Linito, de su ingreso a la comunidad de la Inmaculada Concepción y su labor de director pastoral en la comunidad, que lo hace muy cercano a Roque Jacinto Solaque, viviendo de primera mano la estigmatización de Roque. Así que, sin más preámbulos, empecemos. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Amadísimo Señor, nos ponemos en tu presencia para alabarte, para darte gracias, para reconocerte en nuestras vidas como nuestro Dios y Señor. Nos ponemos en tu presencia para que nos dé la fuerza del Espíritu Santo, que nos guíe, que nos santifique, que nos ilumine, que nos dé siempre la fuerza para creer en ti, para cumplir tus deseos. Concédenos la compañía de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, San José, el varón justo y prudente, de los ángeles. Que tu Espíritu nos acompañe y nos guíe. Ven, Señor. Ven, Espíritu. Ven, ven, ven. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén, amén, amén. Dios mío y Señor mío,
Aquí estoy, mírame, entra a lo profundo de mí y arranca de raíz todo lo que me aparta de ti. Ayúdame a ser completamente virgen para que tú estés en mí. Lléname de ti y quédate en mí en unidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Fortalece mi fe, multiplica mi esperanza, enciende mi caridad. Haz, Señor, que en los otros mis hermanos te vea a ti. Muéstrame tu rostro en ellos, para que al verte a ti, los ame, como reflejo de mi amor a ti. Ayúdame a amarte con todo lo que tengo y lo que soy, con mi cuerpo, con mi alma, con mi espíritu. Amén, amén, amén. Nos quedamos en tu presencia, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi padre, pues aquí en este momento tan hermoso de esta oración de fraternidad, me llena mucho de alegría tenerlo acá en el cafecito virtual con Jesús y poder disfrutar como hermanos. Usted sabe que yo lo quiero mucho y me llena de mucho gozo el poder tener este momento de eternidad con usted. Cosa que en los programas anteriores hubo como un enfoque del padre José Joaquín Parra, el hijo de Linito, junto con el otro hermano, pero yo creo que se quedaron algunas historias inconclusas, o al menos el espacio para poder hablar de usted propiamente, su paso en la espiritualidad, porque usted es uno de los primeros exponentes. Y me gustaría escucharlo, padre. Tal vez podríamos empezar por ahí. ¿Quién era el padre José Joaquín antes de ser sacerdote? ¿Cómo arrancó? ¿Cuál fue su vida? Inclusive antes de que usted recibiera algún tipo de conversión, no solo ni siquiera el llamado al sacerdocio, sino antes de eso. ¿Qué nos puede contar, mi padre? Sí, yo soy, pues, un hijo de una familia de 8 hermanos que nos criamos. 12 murieron pequeñitas, fuimos 10. Mi mamá y mi papá se murió cuando yo tenía 4 años, pero mi mamá siempre ha sido una mujer de mucha fe. Con ella, pues, siempre me inculcó la fe. Y ella en un momento estuvo en la renovación carismática, y a mí desde pequeño ella me llevaba a los grupos, a las asambleas, a los cursos bíblicos y todo esto. Y yo crecí en ese contacto con la renovación carismática. Incluso la parroquia en la que estamos aquí en Cali, cerca donde vivimos, la parroquia San Juan Bautista, fue la parroquia piloto de lanzamiento de la renovación carismática aquí en Cali, porque esa parroquia la atendían unos sacerdotes de Estados Unidos que habían venido y atendían esa parroquia. Y entre ellos estuvo el padre Guillermo Wigan, que después de salir de aquí y al regresar a Estados Unidos, lo nombraron obispo en California, en Sacramento. Esa experiencia de la renovación carismática, pues desde luego
me formó a mí. Luego, pues yo cuando entré al colegio, un poco, pues ya no iba tanto así como a los grupos, pero sí a la misa todos los domingos. Y ya después entré a la universidad a, a estudiar arquitectura en la Universidad del Valle. En, en ese tiempo, pues yo cuando salí del colegio de estudiar bachillerato, yo salí muy joven, me presenté a la universidad y yo gané el examen, que en la universidad había que presentar el examen de admisión y además de eso tener el ICFES, tener un buen puntaje de ICFES y el examen de admisión. Yo gané el examen de admisión, pero no alcancé la curva, porque es una universidad donde se presenta mucha gente y tenía pues que tener una buena curva para tener un buen puntaje. Entonces no quedé ese año en la universidad y no puse electiva para estudiar otra carrera. Ese año, pues yo me puse a estudiar, ya había salido del colegio, me puse a estudiar y a trabajar. También me quedó más tiempo y entonces mi hermana, que era inmediatamente mayor que yo, ella había entrado en un grupo juvenil en la parroquia de aquí, donde nosotros vivimos, y conoció en una convivencia otro grupo juvenil del barrio Caldas, el refugio, y se conocieron en convivencias y todo eso. Entonces ella me relacionó con ese grupo y yo no entré al grupo de aquí de mi parroquia, sino que entré al grupo de allá, del barrio Caldas y el barrio del refugio, que es donde allá nos conocimos en medio, con la experiencia, con el grupo de la señora Miriam Morales de Vieda y don Erasmo, doña Carmenza, bueno, con todos ellos. Y yo me hice catequista, me empecé a ser catequista ese año, y yo fui catequista de infancia misionera, allá con el grupo, empecé a hacer con el grupo. En la dinámica de ese año, pues íbamos los viernes al grupo de oración y los sábados a la catequesis. Y así transcurrió ese año. Ya el próximo año yo me presenté a la universidad de nuevo y ya quedé en la universidad. Al empezar a estudiar en la universidad, pues lógicamente ya tenía menos tiempo y no iba a las catequesis, pero seguía en contacto con las personas del grupo. Después, por alguna situación con el padre el párroco de allá, pues el grupo salió y nosotros quedamos conectados, los muchachos, para los cumpleaños, para ciertas reuniones, porque era un grupo muy especial, ese grupo al que yo pertenecí, en el Divino, se llamaba la parroquia del Divino Salvador. Y en esa parroquia, ese grupo juvenil, pues los muchachos tenían grandes dones, visiones, locuciones, bueno, poco de cosas, y crecíamos en la fe. Entonces nos reuníamos de vez en cuando en algunas casas de nosotros, pero ya no estábamos en la catequesis, en la parroquia. De pronto en una parroquia por ahí en el barrio Capri nos llamaron a hacer una catequesis de confirmación y allá asistimos. Yo ya estaba en la universidad. Estando en eso, doña Miriam conoció y ya conoció con Serena y con Marina, conocieron la espiritualidad, conocieron a Lino, conocieron al padre Jorge, y mi primer contacto con la espiritualidad fue en el año 1986, que que Lino y el padre Jorge Alberto fueron a Cali. Nos reunimos con el padre Jorge en la casa de una de las muchachas que era el grupo de Rosa Gómez, de los Gómez. Allí fue el padre Fernando incluso en esa reunión. Con Fernando nos conocimos en los grupos antes, por ahí en el año 1982,
el padre Fernando Orejuela, y él está en el grupo del barrio Limonar, yo está en el grupo del barrio Caldas, y nos conocimos pues muy, muy jovencitos, ¿no? Entonces, sí, más joven era yo que él, pero bueno. Y así nos conocimos y entonces en ese contacto pues vino el padre Jorge Alberto a hablarnos sobre la espiritualidad y el seminario y bueno, a invitarnos a seguir en ese camino. Nosotros lo conocimos, escuchamos la propuesta y nosotros pues cuando seguíamos reuniendo con los muchachos y con el grupo, pero pues ya cada uno de nosotros tenía eh, una obligación de estudio. Yo estaba estudiando arquitectura en la Universidad del Valle. Y allí precisamente, cuando tú me preguntas qué estaba haciendo yo cuando antes, pues yo estudiaba arquitectura en la Universidad del Valle, pues como todo era un muchacho que me gustaba la fiesta, aquí en Cali pues la salsa, el bailar, eh, una que otra novia, eso no es que eran muchas, ¿no? Eh, y además pues por lo tímido que soy. Sobre Y todo, padre. en ese primer semestre, justo de la Universidad del Valle, ahí me sucedió un hecho que iba a marcar pues mucho sobre mi vida, ¿no? No, yo entré a la universidad, como digo, un año después de haber salido del colegio y entré en el segundo semestre, en el semestre en junio, julio. Y precisamente ahorita, en octubre, justamente para ahora, para celebrar lo que en ese momento, lo que ahorita el mundo celebra como el Halloween, la fiesta de disfraces, pues nosotros, la universidad la Facultad de Arquitectura hizo una fiesta de disfraces. La fiesta era muy popular porque daban premios por los disfraces y todo esto. Había un gran ambiente, no solamente de la universidad o de la facultad, sino de todo Cali. Yo a esa fiesta fui con un amigo, la novia de mi amigo y una, una amiga de la novia para ser pareja mía de baile. Y fuimos a la universidad, se van a cumplir ahora 37 años, el 28 de octubre. Estamos a 20 y justo esta charla se da diosidencialmente en ese marco de esa celebración, porque fue fundamental, precisamente por eso, ¿no? Porque yo fui a esa fiesta, en esa fiesta, eh, la amiga con que yo iba de baile, de pareja de baile, se encontró con un exnovio y ese exnovio estaba ya pues en algunas relaciones como con la mafia, ¿no? Como el cartel de Cali y la quiso reconquistar, la muchacha ya sabía que él estaba en eso, no quiso y me puso a mí como barrera y dijo, no, yo vengo con el muchacho. Y pues como dijeron, "No, si el problema es el muchacho, pues lo borramos". Entonces me dieron escopolamina en un trago, me sacaron de la fiesta y me golpearon mucho, a tal punto que ya me dejaron sin sentido y me tiraron a un basurero atrás de la facultad. Ese hecho, pues después va a cobrar un gran significado, eh, porque el mismo hecho de tirar al basurero y el señor rescatarme de la basura. Al otro día me, me ve allí, me ve golpeado, tiene la delicadeza de entrarme al hall de la facultad para evitar que el rayo de sol me dé. Y eso fue como a las 8 de la mañana, como a las 11 de la mañana veía que yo no me despertaba. Me revisó en mi billetera y como no fue para robarme, pues ahí estaba mis datos y llamó a mi casa.
que fuera por mí, que yo estaba muerto. Y fueron por mí mis hermanos en la camioneta y me llevaron al hospital universitario que queda ahí contiguo a la sede de San Fernando, en Cali. Y yo llegué allá, dice la historia clínica, que yo llegué con 3 fracturas en la cabeza: fractura de base de cráneo, occipital izquierdo y temporoparietal izquierdo, eh, trauma craneoencefálico severo, conmoción cerebral, parálisis facial, signos vitales ninguno. Y pues me, me internaron en el hospital. En ese tiempo mi hermana, que es enfermera de la Universidad del Valle, también trabaja en el hospital, y mi hermano era el gerente de la cooperativa de empleados del hospital. Entonces, pues yo tenía como una palanca, y era estudiante universitario, tenía como una palanca para que me atendieran rápido, y pues lo fundamental era la palanca de Dios, ¿no? Entonces me atendieron y le dijeron a mi hermana, hicieron junta de médicos, que por mí no había nada que hacer, que las lesiones que yo tenía en el cerebro eran irreversibles, y que si yo me salvaba, decía el médico a mi mamá, quedaba un vegetal y estaba en estado de coma. Wow. Entonces, pues como eso fue una gran noticia, y como en ese tiempo pues yo estaba en el grupo que les comento, entonces de ese grupo, como les dije que había tantos dones, fueron a hacerme oración de sanación con los muchachos, con doña Miriam, con don Erasmo, y también un grupo de la renovación carismática, del grupo de mi mamá, se llama el grupo de los burritos, fueron a hacerme oración de sanación. Yo estuve en coma unos días, y al otro oración de sanación, que fue el mismo día, yo empecé a salir del coma, y ese día era el día de mi cumpleaños, que ya se acerca también, el 3 de noviembre. Y ese día yo volví a nacer. Y ese día yo cumplía 18 años. Me hice ciudadano en el hospital. Y el médico que me atendía, el doctor Miguel Velázquez, decía que eso era un milagro, porque clínicamente yo no tenía cómo despertarme. Y entonces ya después me mandaron aquí a la casa. Tuve que hacer terapia porque perdí la coordinación del lado derecho. Tuve que volver a escribir, a hacer bolitas, palitos, hacer terapia de lenguaje, hacer coordinación, bueno, todo eso. Y a recuperarme en la universidad también. Estaba en primer semestre. Después ya el Señor me permitió recuperarme, reingresar en la universidad y terminar la carrera. Cuando yo estaba en el coma, y después que me desperté, yo tuve amnesia parcial. Cuando yo ya tuve la memoria total, yo me acuerdo entonces que estuve en ese tiempo, la experiencia es que yo estuve en un túnel, y es largo, se ve al fondo una luz cuya blancura no se puede describir con nada en la tierra aquí, y las paredes del túnel se vuelven una pantalla de video, y en ella uno va viendo toda su vida. Y yo iba hacia la luz, y antes de llegar a la luz a mí me paró el Señor y la Santísima Virgen María, y ahí ya pasó otra experiencia que me llevaron a hacer otras cosas en otros lugares, y me las dejaron grabadas en el corazón, y ya después me devolvieron. Ya cuando me volvieron fue cuando yo recuperé, ya salí del coma. Entonces, cuando ya el médico dijo que eso era un milagro y yo recuperé la memoria, yo le dije al Señor, bueno, Señor, si usted me dejó en esta para algo, y ese algo yo lo voy a hacer, hábleme. Yo le dije a él personalmente eso. Y me dejó terminar la carrera. Como le digo, yo pues ya después estuve en el control neurológico 3 años. Ya después de esos 3 años no me morí. Entonces yo dije, pues si ya me muero, no me muero de esto. Entonces yo volví otra vez a las fiestas, a la rumba, bueno, a todo lo que hace un muchacho. Y seguí terminando la carrera, y la terminé. Y yo pensaba que
lo que quería el Señor conmigo era a través de la carrera, porque yo tenía una vocación social y yo quería irme a estudiar, ya me iba a estudiar, tenía el cupo para irme a estudiar a la Universidad de Wisconsin, en Milwaukee, planeamiento urbano y urban planning, y me dieron la beca aquí en la Presidencia de la República. Y en ese mismo momento, las personas del grupo, que ya nos estábamos volviendo a reunir de pronto los sábados, a través de doña Miriam, que tenía locución, el Señor le dice, dígale a los muchachos que yo les quiero dar en Bogotá. Y en ese tiempo ya estaba empezando en el 91, 92, ya estaba empezando la comunidad, ya estaban los primeros. Entonces, ahí yo viajé a Bogotá. A mí, el Señor, la primera acta que me habla es la 698. Yo estaba en el grupo allá en Cali y estábamos una tarde reunidos cuando doña Miriam dice, vamos a leer un acta que recién nos llegó, pero yo no conocía al Lino ni nada, solamente las actas. Y cuando ella leyó el acta, dice, el Señor, dile a José Joaquín que haga un alto y reflexione, que se confiese y eso será bueno para él. Algo así dice. ¿Se lo digo, padre? Al final del hecho, ¿Se lo digo, mi padre? 9-8. Sí, ¿lo Dice en tiene la ahí? 6, sí, en la 698, básicamente en el margen, dice, um, Sí. y a Belén y a Norma, que se abandonen más en mí, que no razonen, que se abandonen solamente, bendícelas. No sé quién es Belén y Norma. ¿Usted se recuerda? Tampoco. Y que a José No, Joaquín, no. y que a José Joaquín que haga un alto y se confiese después de una seria reflexión. Eso le falta para su felicidad. Bendícelo. Entonces, allí en ese momento todavía no me había llamado el Señor, que yo en ese momento iba a ir a Nicaragua, la primera vez que fui a Nicaragua, a un encuentro de estudiantes de arquitectura. Pero yo iba a ir en representación, a pesar de que ya estaba terminando la carrera, porque yo era un dirigente de la Coordinadora Latinoamericana de Estudiantes de Arquitectura. Entonces fui a ese viaje y en el viaje yo iba en el avión y en el avión voy viendo una luz como un arco iris sobre el ala que se hace como redondo y yo dije, ve, esto es un juego climático y sigo adelante y vuelvo a ver la luz y el círculo se me va agrandando y ya yo me quedo viéndolo y entonces el círculo es como un arco iris redondo, se me abre y adentro hay un águila, una ave. Entonces yo sigo así y pues yo no veía nada, yo me caracterizaba por no tener visiones, las visiones los veían los otros muchachos y yo viendo eso y seguí viendo y el ave así y siguió el avión y se fue reduciendo. Cuando yo llegué a Cali, cuando volví a Cali, le pregunté a doña Miriam que eso qué era. Entonces ella oró águila y que el Señor me invitó a volar alto. Eso fue en octubre de 1990, porque el acta se da como en septiembre, más o menos, las 98, por ahí. Y en octubre, en marzo del 92, es que yo eh, voy a Puente de Piedra porque ahí donde doña Miriam dice que el Señor nos quiere hablar en Bogotá. Entonces yo voy a Bogotá a, a la comunidad y ahí ya en mi entrevista con el padre Jorge Alberto, le digo al padre que yo quiero saber qué quiere el Señor conmigo, me empiezo,
Y el padre me dice, yo sé qué quiere el Señor con usted, yo no le digo, vaya donde Lino. Yo a Lino no lo conocía, solamente las actas, como había escuchado. Y yo fui donde Lino y Lino me escucha, me está escuchando. Yo no le he preguntado todavía qué quiere el Señor conmigo, si le voy a preguntar al final. Y le estoy hablando y Lino me dice, pare, no hable. Entonces yo me quedo callado. Voy a empezar a hablar de nuevo y él me dice, pare. Y yo por dentro pensaba, bueno, ¿qué le pasó? Y él se quedó mirándome profundo, como él miraba con los ojos por allá profundos, como si fuera él o no fuera él. Y al rato me dice, yo en usted veo a un gran sacerdote. Entonces yo dije, pues Lino, a eso es que vengo, a preguntar qué quiere el Señor conmigo. Y me dijo, pues eso. Y yo lo primero que le dije fue, pues Lino, tiene que haber un error, tiene que estar equivocado, porque yo le estoy comentando quién soy yo y eso que falta la mitad. Y el Señor no puede llamar a alguien como yo a ser sacerdote. Lino me dice, pues yo no sé, yo le digo lo que le mandan a decir. Y le digo, bueno, Lino, ¿y dónde? Me dice, "Ah, tampoco se busque". Y bueno, yo vine aquí a Cali pues a través de la oración con doña Miriam y esto, el grupo, fue que pues el Señor mostró, y la Santísima Virgen María, que el camino era entrar en esta comunidad de la Inmaculada Concepción. Mi padre, y yo veo eh, que le habla en varias actas. Veo, por ejemplo, hay una que dice, no sé si esta usted tiene que ver en esto, la 779. Dice, bendice a Belén y a José Joaquín. ¿Se refiere a usted? Dice, ahora sufren por la llama que se apaga, pero en verdad no se apaga. Está Ah, cambiando el no, cielo. no, no, esa no. Ok. Entonces me remito a, eh, a la 812. La 812 es dada un 11 de agosto 1993. 93. Es un día del cumpleaños de nuestra espiritualidad, un día de aniversario de la primera acta. Y le habla al padre Fernando, dice, di a Fernando que es bueno, que revise afectos y actitudes. Ahora tiene riesgos que pueden alejarlo de mí. Está a tiempo de hacer rectificaciones necesarias. Y después se refiere a usted, dice, que José Joaquín también observe y medite mucho. Bendícelos. ¿Qué pasaba ahí, padre? Pues nosotros estamos allí en Puente de Piedra y lógicamente, pues Puente de Piedra fue un tiempo maravilloso, espectacular, eh, en donde sentíamos la presencia del Señor, estaba y había muchos gestos, ¿no? Eh, y nosotros en la parroquia, pues teníamos a cargo muchas responsabilidades y yo tenía también muchas responsabilidades y el padre me confiaba también muchas. Entonces, pues había mucha gente que nos venía a ver, ¿no? De muchas partes, sobre todo de Bogotá. Y teníamos pues su cariño, su amistad, su reconocimiento. Por dar la responsabilidad de nosotros y que el Padre confiaba en nosotros, pues había como ese halago, ¿no? De las personas, ese reconocimiento. Entonces nosotros estábamos, incluso yo me acuerdo que estábamos en la Universidad de San Buenaventura y en un descanso entre clases estábamos todos, porque nos reuníamos todos estudiando de la comunidad y dicen, llegó acta y esa es el acta, ¿de acuerdo? Sí, 812, 813, 812. eso. Y entonces ahí el señor le habla a Fernando allí
y me habla a mí, es para ponerle cuidado a esas circunstancias de no crecer en el halago o el reconocimiento, porque la obra no la hace uno, sino que la hace el Señor. Entonces nosotros, eh, y yo por mi falta de experiencia, estaba en el primer año en la comunidad, pues podía caer en eso, en creer, en crecerme en el halago de las personas y ocultar la obra del Señor. Entonces el Señor ahí, pues me llama la atención y me dice que observe mucho y que no crezca en lo mismo, que no crezca en el halago, sino que sea humilde, ¿no? Todavía me lo sigue diciendo, que sea humilde, ¿no? Tengo que ser humilde, seguir bajando la cabeza. Hoy se lo ha recordado. Hoy me lo ha recordado. Mi padre, y del 93, se ordena por allá por el 98, ¿no? El 8 de diciembre de Uy, 1998. casi nada, ¿no? Entonces, el 8 de diciembre, el 8 Humildemente. humildemente, el 8 de diciembre del 98, y si no estoy mal, la segunda camada, usted andaba más o menos como ellos también, con el padre Gerardo, el padre José Manuel, el padre José Andrés, pero usted finalmente se ordenó un poquito después. Eso, si usted iba con ellos, ¿por qué se ordenó después? ¿O cómo funcionó eso? ¿Cómo se dio? Bueno, en el año, en el mes de noviembre de 1997, el 1 de noviembre, eh, nos ordenaron diáconos a Gerardo, José Manuel, José Andrés y a mí. Eso era lo que yo tenía en memoria de lo que usted me había contado una Ya vez. en ese año 97 ya habían ordenado a Fernando. Eso. Él estaba en el seminario y lo ordenaron sacerdote y luego volvió. Él lo ordenaron diácono en el 96 y en el 97 sacerdote. Entonces, en el 97 regresó a la comunidad y, y nos ordenaron diáconos a nosotros. Ya estaba el de sacerdote, el segundo sacerdote, que el primero, el padre Jorge Alberto, el fundador, el padre Jorge Alberto. Entonces, nosotros nos ordenamos y estábamos en tercer año de teología y empezamos en el 98 el cuarto año. Entonces se dieron unas, se llaman eso, unas necesidades pastorales por la atención a los hermanos de la comunidad, porque ya se estaban abriendo otras casas. Entonces, en atención a eso, a esa urgencia pastoral, el señor obispo, Monseñor Alfonso Cabezas, decidió ordenar a Gerardo, a José Manuel y a José Andrés, sacerdotes en noviembre, en junio, el 29 de junio de 1998. A mí no, porque yo era el diácono que estaba en el santuario. Como le digo, ellos estaban en otras casas. Entonces había la necesidad que ellos, para la atención de los hermanos, pues en la celebración de la Eucaristía y la confesión, los atendieran. Y yo estaba en el santuario en Restrepo, yo era el diácono encargado de la pastoral con el padre Jorge Alberto. Entonces, digamos que la necesidad estaba más en ellos que en mí, pero nosotros estábamos estudiando el último año. Entonces, a ellos incluso los ordenaron en junio 29 de 1998 y pues como nos faltaba medio año, incluso ese medio año, ellos tuvieron que seguir yendo al seminario a terminar sus estudios, siendo ya sacerdotes. Y yo Listo. también a terminar mis estudios. Entonces ya a final de año, en noviembre, pues ya habíamos terminado los estudios.
Entonces ahí fue cuando ya me ordenaron a mí, el 8 de diciembre, pues allí el día de la Inmaculada Concepción, ¿no? En el santuario de la Inmaculada Concepción de Restrepo, para la comunidad de la Inmaculada Concepción, en la Vicaría de la Inmaculada Concepción. O sea, más Hice mi inmaculado no tesis puede en ser, Roma padre. sobre, sí, hice mi tesis en Roma sobre el dogma de la Inmaculada Concepción también, Dios santo. en la licenciatura de Teología Dogmática. Entonces, pues allí, ¿yo de quién soy? Pues de la Inmaculada Concepción. Hermoso, mi padre. Padre, déjeme dar unos cuantos pasos para atrás, años para atrás. El momento, el movimiento telúrico que hubo en la comunidad cuando ustedes se movieron de Puente de Piedra a Restrepo. Y digo movimiento telúrico porque pues ya es sabido en otros testimonios, como el del padre José Andrés hace poco, que, que en ese momento, ese movimiento, hubo jóvenes inclusive que se salieron, que estaban también en el proceso y se salieron varios, incluyendo el padre Fernando, ¿ok? Que felizmente regresa, digo felizmente pues porque todos nosotros estamos disfrutando de este plan de salvación, junto con el caminar pastoral de ustedes, ¿no? Entonces, sin embargo, usted se queda con la comunidad. ¿Cómo vivió ese momento, padre? Pues fue un momento, sí, muy, muy duro y muy difícil. Como le digo, nosotros en Puente de Piedra empezamos con todo el sueño, con toda la entrega de empezar en esta comunidad, mm, aportar en ella, porque digamos que canónicamente o jurídicamente no había nada establecido. Yo me acuerdo cuando yo fui a tomar la decisión para irme a la comunidad, pues yo, dentro de mi profesión de arquitecto, yo estaba trabajando aquí en Cali, era arquitecto residente de una parcelación campestre, y cuando fui al retiro en agosto del 92, retiro para aspirantes a la comunidad, el padre me dijo, muy sinceramente, padre Jorge Alberto, me dijo: José Joaquín, si usted se va a venir, usted debe saber que aquí no hay nada hecho, o sea, nada en cuanto a lo jurídico, en cuanto a lo canónico. Era, eh, empezó una experiencia, él había empezado esa experiencia y lo que él estaba haciendo era eso. Entonces él hablaba muy claro, ¿no? Y el Señor le habla muy claro a uno. Pero como estaba todo ese movimiento de gracia del Señor y la Santísima Virgen María, el corazón se desbordaba de tal manera que lo que queríamos era vivir esta experiencia que el Señor nos llamaba. Entonces yo me fui, llegué a Cali, renuncié en ese agosto y en septiembre del 92, yo llegué el 23 de septiembre de 1992, que es justamente el día de la espiritualidad, el día del cumpleaños de Lino. Ese día yo llegué a la comunidad y pues ahí empecé, ¿no? Ya era ya como miembro de la comunidad, empecé a caminar con ellos. Ya empecé a estudiar en la universidad, pues lógicamente con el proceso de los que entraron en diciembre, y empezamos mi proceso a estudiar en la Universidad San Buenaventura la filosofía. Y veníamos con todo ese movimiento de Puente de Piedra, donde el Señor nos hablaba de una manera muy clara. Teníamos esa cercanía con el Señor, con la Santísima Virgen María. Bueno, muchas experiencias, ¿no? La escuchábamos, hablábamos con ella, estábamos en una experiencia muy bonita, pero el Señor nos estaba preparando, forjándonos para poder resistir lo que se venía, porque lo que se vino a partir de enero del 94, ya había unos hermanos
fuimos primero a la misión de Navidad, en ese entonces en la diócesis de Villavicencio. En la parroquia Restrepo estaban los hermanos Carlos Díaz, Luis Fernando Campo y Gerardo, que soy padre Gerardo. Y yo fui a la misión, me tocó en el Calvario, y cuando volví, el 25 de diciembre, el padre me regresó a Restrepo para, pues yo como arquitecto, para empezar a organizar la casa. Y ella me ha mandado antes a hacer los planos. Entonces, él me mandó y a hacer los arreglos, que lo que hay que hacer, arreglar baños, arreglar un poco de cosas para la llegada de los muchachos, ya el 2 de enero. Y ahí empezamos a llegar. Entonces, llegamos. Lógicamente, había más muchachos. Ya los espacios pues eran menores. Habíamos que dormir más en una pieza. El clima, la gente, las personas, el clero, todo estaba puesto en nosotros y nosotros éramos una experiencia nueva, novísima y novedosa, pero a su vez generaba, pues, como seres humanos, muchos celos, prevenciones, muchas cosas. Y la llegada nuestra empezar a llegar a las personas, en el seminario con los compañeros, hermanos seminaristas, los sacerdotes, pues fue una situación muy difícil. Y el Señor nos empezó a probar en todo. Entonces, en ese tiempo que empezaron a ir, quizá lo que el Señor nos forjó en Puente de Piedra nos sirvió a los que resistimos, porque, bueno, fuimos pocos los que quedamos, pero dentro de ese resto que quedamos, el Señor siguió la obra, porque pues el Señor quería mostrar ahí también a su vez que pues se tenía que tener el amor por la obra, el amor por la espiritualidad, el amor por la comunidad para poder seguir adelante. Y no por nosotros, sino por la acción de Dios en nosotros, para poder decir que sí. Entonces, claro, como todos los que se fueron, nosotros también tuvimos tentaciones de irnos por muchas cosas y yo personalmente darle gracias al Señor y a la Santísima Virgen María que me permitieron continuar con esta experiencia, porque muy seguramente si uno a esa altura lo ve, si nosotros le dijo a los discípulos cuando les habló y los discípulos le dijeron, uy, son duras estas palabras, ¿no? Entonces se volvió y les dijo, ¿y ustedes qué? ¿También se quieren ir o qué? Entonces, si nosotros también no hemos sido de esos que se fueron porque tan duras las palabras, pues el Señor no somos imprescindibles para nadie, ¿no? El Señor puede hacer la obra con nosotros o sin nosotros, pero pues el Señor quería a través de nosotros, pues darnos esa gracia de ser los primeros en esta obra, pues nos dio esa gracia, ¿no? El reconocimiento es para el Señor y la Santísima Virgen. Oiga, padre, y obviamente casi inmediatamente después, porque las pruebas iban de menos a más, supongo yo, sí los prepararon ustedes, pero también venían más pruebas y se dio el fenómeno de Roque. Y entonces obviamente esa es una pregunta de cajón que le tengo que hacer, ¿no? ¿Cómo vivió usted ese fenómeno de gracia? Porque obviamente fue de gracia. ¿Cómo lo vivió usted? ¿Cómo vio a Roque? O sea, ¿cómo era su relación con él? ¿Qué nos puede contar? Bueno, mi relación con el maestro Roque, él y yo nos decíamos el maestro. Él me decía el maestro, yo el maestro. Pues muy cercana, muy cercana. Nosotros dormíamos en la misma habitación incluso. En la misma habitación cuando a él el Señor le dio los estigmas, en esa habitación dormíamos 4. Había 2 camarotes. En el primer camarote dormía en la parte de arriba Carlos Díaz,
el que hoy sacerdote aquí en Cali, y abajo Roque. Y en el otro camarote contigo, arriba dormía yo y abajo Jorge Nieto, el que soy hoy, el padre Jorge Nieto. Cuando Roque llegó a la comunidad, él llegó como muy sencillo, lógicamente, por todo, por su aspecto, su hablado y todo eso. Pero tenía una gran experiencia pastoral y una gran humildad. Y a pesar de que pues, se sentía, digámoslo, académicamente una gran diferencia con él, pastoralmente y espiritualmente había una gran cercanía. Y todos nosotros, pues, dentro de la comunidad existe ese sentimiento de acoger al hermano y nosotros no por el aspecto de Roque lo rechazábamos, sino que lo acogíamos. Y yo personalmente lo acogí mucho, porque yo era el director de la pastoral. Roque me empezó a ayudar en la catequesis de primera comunión y yo tenía mucha relación con él. Él como ya había tenido otras experiencias pastorales, incluso había ido a Italia y estas cosas, había tenido ya una relación pastoral. Entonces él, tenía una gran experiencia y esa gran experiencia también pues, nos servía a nosotros. Padre, Entonces yo con él, como yo era el encargado de la pastoral, me relacionaba mucho con él. pregunta como en paréntesis, porque si no se me va. Porque él en algún momento, él había sido aceptado en una comunidad en Italia, o sea que producto de esa pastoral, ahí fue la conexión por la cual a él lo estaban aceptando en Italia antes de empezar con la comunidad de la Inmaculada. Claro, porque él había hecho gestiones, contactos con comunidades. Y él por esa experiencia que tuvo en Italia, pastoral, pues usted sabe que uno va a un encuentro o algo y pues se hace muchos contactos, ¿no? Claro. Entonces, como él estaba en esa inquietud, pero él seguía con la inquietud de estar en una comunidad mariana. A él le seguía sonando eso en el corazón. Cuando tuve la noticia de la comunidad mariana en Colombia, ahí fue cuando llamó a la comunidad y justo le contesta el padre Jorge Alberto, que nunca contestaba el teléfono y ese ya le contestó él. Pues no lo contestaba porque había un encargado de Claro. contestar el teléfono. O sea que él era de Restrepo, de ahí mismo de Restrepo, ¿no? No, no, él era Roque. Ajá. No, él estaba en Bogotá, en Fontibón, Ah, ok. Pero él era originario de dónde? de allá, Ah, sí. Ah, bueno, de ok. Cundinamarca. Ah, mire, ok. Y entonces, padre, perdón, lo interrumpí como iba con el otro, de que le estaba ayudando usted en la... Bueno, entonces, eh, cuando, cuando Roque empieza a tener esas manifestaciones primero internas, nosotros íbamos con él a retiros, íbamos a Marilandia, así, y él después de marzo empezó a tener unos desvanecimientos y nosotros lo llevamos al médico, los médicos decían que no tenía nada y el 12 de octubre de, de 1994, que era miércoles, al 13, que era jueves, eh, él se queda en el oratorio y en el oratorio esa noche es cuando el Señor le pide que se hagan externos, que lo deje hacer externos los estigmas, porque ya los tenía internos. Desde antes, 7 meses antes, él ya los tenía internos. Entonces el Señor le pide que se los deje exteriorizar. Roque le dice que no. Y el Señor le muestra dos visiones, el cielo y el infierno. Y cuando le muestra en el cielo las almas que se pueden salvar por su entrega y en el infierno las que no. Y cuando Roque empezó a ver parte de su familia,
en el infierno es cuando él le dice que sí. Entonces, del sagrario, de allá del oratorio, ve la imagen de San Miguel Arcángel y unos rayos que salen hacia él, y es cuando se le abren le da los estigmas de la mano y el del costado. El del costado se lo dio ese día, pero después se le borró ese día. Los de los pies no los dio ese día, sino apenas de las manos y el costado. Entonces, cuando nosotros nos levantamos a las 4 de la mañana para la oración, y cuando Carlos Díaz baja el camarote, lo levanta y le dice: Roque, Roque, levántese a la oración. Roque no se levanta, entonces Carlos se extraña, lo destapa y le ve las manos. Y entonces, cuando le ve las manos, le ve las heridas, entonces Carlos se altera un poquito y entonces me llama a mí. Me dice: Joaquín, que estamos en el mismo cuarto. Me dice: Joaquín, Joaquín, mira lo que tiene Roque. Entonces, como ya era hora de levantarse, pues yo me levanto, me bajo, lo miro y me le acerco a Roque y le huelo sus heridas. Cuando ya lo huelo y que huelen a rosas y a incienso, como le digo yo, dentro de la experiencia de la renovación carismática y la experiencia que hemos tenido en el grupo juvenil en Cali, con doña Miriam, don Erasmo y los muchachos del grupo, pues ya teníamos ese conocimiento del olor a rosas y el olor a incienso, el olor a rosas cuando está la presencia de la Santísima Virgen y el olor a incienso cuando está la presencia del Señor. Entonces yo ya había tenido experiencia de esos olores, y cuando me acerco a Roque le huele a eso, y entonces yo entiendo que no es una experiencia cualquiera, que es una experiencia del Señor. En ese momento ya empiezan a llegar los otros hermanos, y un hermano es el que va a decirle al padre Jorge Alberto lo que está pasando, ¿no? Pero en el cuarto, los primeros que nos dimos cuenta fue Carlos Díaz, mi persona, y Jorge Nieto, claro, porque él se levantó también ahí mismo. Es un verdadero abrebocas, pues lo que sigue en los siguientes episodios son testimonios nunca antes compartidos por nuestro querido padre José Joaquín. Así que prepárate para el siguiente episodio, que trae detalles no expuestos aún y que tocan el alma, que nos hacen sentir muy especiales por haber sido llamados a esta espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios. Escucharemos más de Roque desde la experiencia del padre José Joaquín, pues esto apenas empieza. Nos vemos el próximo domingo. Dios te bendiga.